se casó con un extremista. Llevan 10 años casados, tienen una niña de 7. Ella está aquí hoy, quiere divorciarse, la custodia de la niña y manutención para ella y para la niña. La esposa ya no puede más. Esto está afectándole a la niña, en la escuela, en miles de situaciones y quiere separarse. Él no hace sentido. Él está ahora al extremo de todo lo demás y no hace concepto. Pasemos al testigo del señor apestoso. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Paul. ¿Su nombre? Dalia. Dalia. ¿Y tú quién eres, Dalia? Yo vengo a apoyar a Sebastián. ¿Por qué? Bueno, porque yo considero que estamos en un mundo capitalista donde el deterioro del planeta... ¿Pero qué tiene que ver eso con el aseo personal? Entonces explícame. Doctora, lo que pasa es que la vitamina D que nos ofrece el sol, que es algo natural, al bañarse, eso se quita. Eso se quita, entonces nos vamos deteriorando con los químicos, el desodorante, los jabones, los champús, todas esas cosas. Usted no puede hablar porque mire usted cómo anda, capitalista. Anillos, zarcillos, vestidos, tacones. No, enferma. ¿Pero qué tiene que ver el sistema? La plata es un sistema económico con la peste que tiene que echarse. Porque nos están llenando de publicidad, doctora. De publicidad. Y como somos ¿Qué es menos, esto? y como somos menos, nos quieren dar más duro. ¿Hay algo más que me quieras decir? No, lo apoyo a él porque No, él ya tiene yo razón. sé porque eres apestoso igual que él, por eso lo apoyas. ¿Tú tienes hijos? 2. ¿Chiquitos o grandes? Grandes. ¿Y ellos abogan por tu misma filosofía? Sí. ¿Son apestosos igual? Sí. Es el aroma natural, doctora. Vuelvo y le digo. Me Del preocupa cuerpo. la niña. Quiero que pase la niña junto con la doctora Geisha Menéndez y el doctor Misael González. ¿Cómo se llama la niña? Viviana. No, yo no me voy a acercar. Yo voy a traer a la niña aquí. Porque ya no me voy a acercar más de lo que... Usted me tiene la niña. Mire cómo me tiene Viviana, la niña. Ven acá. No me deja bañarla, mire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? ¿Cómo te va en la escuela? ya no estoy yendo, Ya no vas a la escuela. ¿Por qué? porque los niños se ríen de mí o me dicen cosas. ¿Y por qué se ríen de ti? Mami, yo te he dicho que no les pares Cállate. atención. No les pongas atención. Sebastián, por favor, estoy hablando con la niña. Déjame hablar con ella. ¿Qué te dicen los chicos en la escuela? Que huelo mal. ¿Y a ti te gustaría bañarte? Mi papá me dice que no. Que no te bañes. Pero te gustaría bañarte para que nadie se esté burlando de ti, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, hijita, vamos a ver cómo podemos resolver esto para que todo vuelva a su normalidad y tú te sientas entonces contenta y puedas volver a la escuela porque te estás perdiendo lo mejor de la vida, la escuela. Ok. Que Dios te bendiga. Dale. Vamos, nos vamos, mami. No, la niña se va conmigo. Ah, bueno. Ok, doctor González, hablemos de esto que le ocurrió a él en la axila. Él tuvo una hidradenitis, que no es más que, como bien usted dijo, se tapan los poros de las glándulas sudoríparas y se infecta. Como tenemos estafilococos en la piel, el estafilococo aprovecha, entra y realmente es ¿Una infección? Es una infección que es dolorosa porque ahí no se puede poner anestesia local para drenar y realmente las personas que han sufrido de ella sufren y la padecen. Pero él se ha ido al otro extremo porque en realidad eso no justifica que busquemos siempre alternativas. Okay. En este caso, él se ha ido de un extremo a otro. Definitivamente tiene que tener algún problema psicológico. Sí se ha dicho que las personas que se bañan demasiado, que se asean demasiado, también pueden tener cambios en la flora microbiana de la piel, inclusive padecer más infecciones. Pero eso no significa que no nos debemos bañar por lo menos una vez al día. Ok, muy bien. Bueno, doctora, y este comportamiento de él, porque fíjese que él tenía extremos de los dos lados. El primero era muy pulcro,
muy limpio y se va al otro. Esto es demostrativo de que hay un fallo psicológico. Sí, a mí me da la impresión de que aquí hay rasgos en la personalidad de él de obsesivo. Es decir, que él se va de un extremo al otro y pierde el balance y el razonamiento, la parte racional para él poder identificar dónde está la realidad y se va como a un delirio. Sí. Porque en realidad él está perdiendo contacto con lo que es la realidad de las cosas. Y realmente está afectándole el bienestar a esa niña. Exacto. La está poniendo en una situación, la pobrecita, realmente seria. Porque en realidad no va ni a la escuela ya esa niña. Ni va a la escuela, le está afectando su higiene, que esto pudiera ocasionar algún tipo de problema de salud. Él también ha perdido el concepto de lo que es la higiene, un balance. Él vive en una sociedad, somos seres sociales, y si usted no termina este caso allá, yo me voy ahí porque yo tampoco aguanto la peste. Doctora, estamos gastando agua, estamos tratando de salvar al planeta. Hay muchos actores que tienen esta filosofía, porque hay unos cuantos actores por ahí que yo he escuchado que tienen esta filosofía, pero no comen comida podrida. No, sí, doctora. Pero es que no es podrida, ¿cómo se le ocurre? Una cosa es vivir con productos naturales y vivir naturalista, pero hay que mantener la higiene, porque para uno mismo y para poder socializar para con los demás. estos cambios obsesivos que tiene este hombre. Sí hay tratamiento y hay veces incluye no tan solo la psicoterapia, pero también una evaluación con algún psiquiatra que pueda determinar si él, en este caso, al nivel donde él está de su razonamiento, necesita algún medicamento que lo ayude. Bueno, aquí el primer tratamiento que hay que darle a él es un baño, pero a todo lo que da. Hay que ahorrar agua, doctora. Porque, óigame, no, yo no voy a gastar más agua para el severa la planeta. situación. Decisión del caso. Porque el matrimonio está irremediablemente roto, te concedo el divorcio. Te concedo la custodia absoluta de la niña y prohíbo contacto con el padre hasta que éste reciba un tratamiento psicológico. Doctora. Y lo saque de estos extremos obsesivos que está viviendo. Lo ordeno porque está trabajando y está devengando un salario a que te pague manutención a ti de esposa rehabilitativa para que te puedas volver a incorporar, siendo una mujer joven y 10 años de matrimonio, a la fuerza de trabajo en el futuro. No me quite la niña, doctora. Ya no me quite la niña. Y además manutención de la niña de acuerdo a lo que él está ganando, que lo verificaríamos luego. A ti te aconsejo realmente, Sebastián, que busques ayuda. Porque de otra forma, este comportamiento extremista te va a ir aislando hasta que seas un paria. Un paria apestosísimo. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. El niño me pide que haga una investigación para buscarle un gen gay o un gen homosexual. ¿Puedes saber si tus hijos son gays? Caso cerrado.